Estoy convencido de que nada podrá separarme del amor de Dios. Al cielo Dios nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto ni lo más profundo, ni la vida ni la muerte, ni Satanás. Aunque el diablo nos odie mucho, nunca puede separarnos del amor de Dios. Estoy convencido de que nada podrá separarme del amor de Dios. Al cielo Dios nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto ni lo más profundo, ni la vida ni la muerte, ni Satanás. Aunque el diablo nos odie mucho, nunca puede separarnos del amor de Dios. Se puede servir al Señor. Se puede vivir en victoria espiritual en todo momento y lugar. Se puede ser fiel, se puede vencer, se puede triunfar. No seremos vencidos, no seremos vencidos. No seremos vencidos nunca más. Jesús, el Hijo de Dios, la batalla ya ganó. No seremos vencidos nunca más. Estoy convencido de que nada podrá separarme del amor de Dios. Al cielo Dios nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto ni lo más profundo, ni la vida ni la muerte, ni Satanás. Aunque el diablo nos odie mucho, nunca puede separarnos del amor de Dios. Aunque el diablo nos odie mucho, nunca puede separarnos del amor de Dios. Aunque el diablo nos odie mucho, nunca puede separarnos del amor de Dios. Aleluya, te bendecimos. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino
Señor, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, dirigiendo este tiempo, Señor. Padre, hoy nuestro corazón tiene hambre de ti, Señor. Hoy nuestro corazón tiene sed de tu presencia, Señor. Hoy queremos aprender más de ti, Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. Aleluya, gracias, Señor. Hoy venimos, Padre, a aprender de ti, Señor. Hoy nuestro corazón, nuestra carne desfallece por tu presencia, Señor. Padre, hoy queremos que tu palabra, Señor, Padre Celestial, tenga cabida en nuestro corazón, Señor. Padre Celestial, que nuestros corazones, Señor, Padre, puedan, Espíritu Santo, Señor, ablanda toda dureza, Señor, que pueda haber en nuestro corazón, toda incredulidad, Señor. Padre, todo aquello que quiera estar, Señor, Padre, que no permita, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, haga su obra. Padre Celestial, en este tiempo, Señor, Padre, queremos, Señor, ser transformados por tu palabra, por tu presencia, Señor. Venimos para bendecirte, Señor. Venimos, Espíritu Santo, para levantarte, Señor. Padre Celestial, levantarte una adoración, Señor, a ti, Jesús. Es más que una canción, es más que palabras. Es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. Lo que nos pidas, Señor, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Padre, en esta noche, Señor, queremos que tú nos pidas, Señor. No venimos a pedirte, Señor, sino que tú puedas pedirnos, Señor. ¿Qué quieres pedirnos en esta noche? ¿Qué, Señor, aún retenemos con nuestras fuerzas que no te hemos entregado, Señor? Queremos tocar tu corazón, Señor, con nuestra humildad, con nuestra humillación, con nuestro quebrantamiento. Que nuestro arrepentimiento, Señor, que nuestra obediencia, Padre Celestial, pueda conmover tu corazón, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Paséate, Señor. Paséate en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Padre, pídenos, Señor. Padre, aún lo que no hemos soltado, Señor. Bendito Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya. No vengo a pedir, no vengo a buscar,
solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. Aleluya. Sí, Señor. Venimos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Que podamos en esta noche no solo recibir, sino que también podamos en esta noche poder glorificar, exaltar el nombre del Señor. Amén. Pastor Omar, Dios te bendiga, nos comparte la palabra del Señor. Dios bendiga al Pastor Cabrera, a cada uno de los hermanos que en esta noche están para poder glorificar al Señor. Dios te bendiga, Pastor Omar. Gracias, hermano. Bendición a los hermanos que nos he saludado. Dios le bendiga ricamente. Voy a hacer un repaso fugaz simplemente sobre la vida de Job, algo como dando un punto inicial nomás, porque lo hemos escuchado de tanta forma y explicado de mucha forma. Tiene una riqueza espiritual para nuestra familia en todo tiempo. La vida de Job es un ejemplo a seguir a aquellos hombres de Dios, ¿no? Como lo fue en la antigüedad, nos quedó marcado para nosotros también a través de las Escrituras. No vamos a hablar mucho, vamos a tratar de resumir lo que más podamos. Empieza en Primera de Job, el capítulo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo dice? Perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Podríamos decir muchas cosas. Era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios se encarga de hablar de Job. Y en el versículo 8 dice Dios, ¿quién era Job para él? Dice en el 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro, dice, como él en la tierra, varón, ¿qué dice? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios se encarga de engrandecer el nombre de Job, que vivía bajo estos preceptos. Lo hemos escuchado un montón de veces. ¿Qué es lo que es un varón perfecto? Es un varón completo, íntegro, sincero, maduro, correcto, pacífico, sano, y podríamos decir muchas cosas más de lo que es ser perfecto. Perfecto en sí se resume como la palabra completo en muchas de las áreas. Y en el plano espiritual podríamos decir que es íntegro, sincero, maduro, sano. Y era un varón recto, que no tenía desviación en su forma de ver quién era Dios para él. No tenía inclinación, mantenía una sola línea, no tenía curva ni subida ni bajada. Se mantenía firme porque sabía en quién había creído. Y era temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cuánto nos gustaría que Dios dijera en el cielo a Satanás, no has considerado a mis hijos que hoy están en la tierra, que viven bajo estos preceptos, ¿no? Y Dios tiene consideración de nosotros. Cuando un hombre vive bajo los preceptos de Dios, manteniendo la rectitud ante el Señor, en sinceridad, en madurez espiritual, y ya vamos a ver por qué, manteniendo una rectitud, seguramente que las pruebas y las dificultades nos llevan a ser gente que por ahí subimos y bajamos como en una montaña, pero mantener la fidelidad. Job era un hombre que aún a pesar de todas las cosas, mantuvo una rectitud. No tuvo ni subida ni bajada. Ya vamos a ver algunos versículos. Dice, apartado del mal. Y esto
tiene mucho que decir y de mucha forma. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros apartados del mal también? Por eso digo, estas cosas nos dejan y nos marcan a nosotros en el plano espiritual. Apartado del mal. ¿De qué cosa? De las cosas que por ahí no son íntegras, que no son rectas, que no están bajo la dirección de Dios, que no se mantienen bajo lo que el Señor dice. Job era un hombre que mantenía esto. Job era un hombre que sabía quién era Dios. ¿Y qué le sucedió a Job? En un día de ser un hombre íntegro y que Dios habló muy bien de él en el cielo, le sucedió algo. Mire, Job seguramente no era acusado por Satanás de que había pecado, sino que Dios habla grandeza de Job. Dice, ¿no has considerado? Si dice, porque le preguntó, ¿de dónde viene Satanás? Y de rodear la tierra. Y le dice, ¿no has visto a mi hijo Job? ¿No has visto? Pero ahí empieza la acusación. Esto no fue una prueba no solamente terrenal para Job, fue una prueba espiritual, a donde Job quedó en el medio, a donde se libró un conflicto entre Dios y Satanás, a donde dice que los hijos de Dios se presentaron ante Dios, pero siempre está el acusador detrás, ¿no es cierto? Siempre está. Cuando uno se presenta ante Dios, siempre está el que acusa por detrás. Satanás siempre estaba. Si hiciera esto, vamos a ver si mantiene su integridad. Si me permite hacer esto, vamos a ver si es un hombre recto. Y si hago esto, vamos a ver si es un hombre con la rectitud que dice, apartado y temeroso de lo que tú dices, Dios. Por eso la importancia. Job no fue y no cayó porque él perdió. Y él apenas inicia esto, hay algo importante que es con lo que yo quiero finalizar. Dice que Job tenía 7 varones y 3 mujeres, tenía 10 hijos. Y él se levantaba y presentaba holocausto a Dios, porque sus hijos no vivían lo que él estaba viviendo. No sé si esto le suena para hoy en día, ¿no? Muchas veces. No mantenían la rectitud. ¿Y qué hacía Job? Sabía y conocía quién era Dios. Presentaba holocausto por sus hijos. Pero mire, de ser un hombre de esta magnitud, aún así, en un día, usted lo va a encontrar en los versículos siguientes. No terminó de hablar uno y vino tu hijo esto. Y no terminó de hablar esto, tu ganado esto. Y no terminó esto y vino otro. En un día perdió a sus hijos, en un día quedó pobre y sin nada. No solamente que perdió la riqueza que tenía, sino que perdió a sus hijos. No la menciona a su esposa, perdió a sus hijos. Y mire lo que dice Job a lo que le pasaba. El 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios, ¿no? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si él lo dio, él sabía quién era Dios. Por eso la importancia de mantener la rectitud. Por eso ser apartado, vivir apartado. Entonces, como dijimos al principio, 3 cosas fundamentales. ¿Cuál era? Ser perfecto, ser completo en muchas cosas. Porque las cosas que nos van a venir, uno debe estar preparado y saber que se libró y nosotros no fuimos eso. Se libró una batalla donde el enemigo siempre va a echar mano a nosotros. Y esto lo venimos estudiando, ¿no? Lo viene enseñando el pastor. Viene enseñando. No vamos, hay cosas que no nos va a librar el Señor. Tenemos que pasar. Es parte de la vida espiritual del creyente. Tiene que pasar por ese terreno. Tiene que pasar por el desierto. Job tuvo que sufrir esta consecuencia. Pero él adoró a Dios
y bendijo el nombre de Dios. Dice, si Dios dio y Dios quitó, así sea bendito sea el nombre de nuestro Dios. Le dio toda la autoridad, respetó su soberanía. Si él dio, así como dio, lo podía quitar tranquilamente. Nunca maldijo a Dios por lo que le sucedió. Y usted le puede agregar algo más. Entonces podemos ver que de un hombre íntegro, sincero, desde el versículo 1, del 13 al 19, usted va a encontrar todas las cosas que le pasaron. Y en el 20, 22, corresponde a las consecuencias. Y después se va a encontrar con que la prueba física de la enfermedad, usted lo va a encontrar en Job 2, desde el versículo 3, lo puede leer completamente, y vuelve Dios a mencionar las mismas palabras que el comienzo. El 3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, el 2:3, a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Y vuelve a mencionar, ¿qué dice? Varón perfecto, recto, temeroso Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. O sea que a consecuencia de lo que le había sucedido, Job mantenía la integridad de Dios. Era íntegro, no tenía sombra de variación, como dice la palabra por ahí, de nuestro Dios. Él no tenía variación. Él sabía quién era Dios, por qué había dado y por qué había quitado. Ahora, algo para reflexionar. ¿Alguien mantendría la integridad de Dios cuando le suceden estas cosas? Hay que tener la capacidad, ¿no?, de poderse mantener fiel, aún a pesar de estas cosas. ¿Y cuáles fueron las respuestas de Job? El 2:9 al 10. Miren, entonces le dijo su mujer, aún resiste tu integridad, maldice a Dios. ¿Y qué más le dice? Que te vaya bien. ¿Qué le dijo? Muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? ¿Lo recibiremos? Mire lo que dice Job. ¿Qué acaso? ¿De Dios únicamente vamos a recibir lo bueno y lo malo no? Estás hablando como alguien que está delirando, porque no tenés cimiento. O sea, estaba hablando algo sin sentido. Porque ellos habían sido bendecidos por Dios, mantenían un hogar íntegro, porque habla que los hijos no mantenían su integridad. Mira la importancia que tiene la mujer en esto, ¿no? La importancia que tiene alguien que cuando pierde a sus hijos, por eso muchas veces mantenerse firme en el hogar, mantener la integridad en conjunto, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, porque la mujer también es columna del hogar. Y ella le dio una respuesta a la consecuencia de Job, que mantenía su integridad en su totalidad. Y Job le dice, ¿qué hemos de recibir? Le dice a la mujer. Lo bueno y qué, lo malo no. En todo esto no pecó Job con su labio, siguió manteniendo su integridad. ¿Cuáles fueron las respuestas? Job no maldijo al Señor en ningún momento por las cosas que le sucedieron. Y muchas veces en el matrimonio, Job tenía un matrimonio bien conformado, porque habla que tenía hijos, tenía esposa, la menciona, y llegaron a ser consejos totalmente opuestos a lo que un hombre podía esperar como Job. Por eso la mujer tiene mucho que ver en esto. No estoy diciendo que alguien vive equivocadamente en esto, ¿no? Por favor. Pero tiene mucho que ver. Una mujer bien cimentada también en el conocimiento. No es simplemente para el varón, sino también para la mujer. Es alguien a quien tenemos a nuestro lado, porque también es nuestra consejera. Es a donde el hombre suele descansar también cuando llega a su casa, ¿no es cierto? Porque cuando uno llega a su casa, ¿a dónde haya paz y tranquilidad? Bajo el techo, a donde uno viene. ¿Y quién es oído? Muchas veces. Su propia compañera se la tiene, ¿no? Ella es la que escucha todo lo que uno puede llegar a decir, muchas veces. Entonces, ¿tiene mucho que ver? Claro que sí. Nació este problema y mire, Job nunca dijo,
Dios nunca dijo que no se debe amar a nuestra familia. Lo que sí dejó un mandamiento: amar por encima de todas las cosas, primeramente a Dios. Porque las cosas que le sucedieron a Job, de perder a sus hijos, y su mujer que parece que no estaba firme, dijo algunas cosas desubicadas. No hablemos de los amigos de Job, ¿no? Hablemos de su familia. Pero Dios dejó algo para el hogar, dijo. Que a pesar de todas las cosas, de amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, por encima de eso está nuestro Dios. Por eso, amar a nuestro Dios, y en primer lugar, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque las pruebas y las dificultades nos pueden mover y pueden dañar un matrimonio y puede dañar lo que Dios formó desde el principio, que Él lo creó, que es el matrimonio. A donde el diablo siempre va a querer destruirlo y lo va a querer disolver. Que el Señor nos ayude a reflexionar sobre esto. Nunca dijo Dios que dejemos de amar a nuestra familia, pero sí nos dejó un mandamiento: amar a Dios por encima de todas estas cosas. Por eso Job fue un hombre recto y halló gracia ante los ojos de Dios. Vivió un tiempo que casi tambaleó, pero no se desvió. Mantuvo su integridad a Dios. Al final Job dice: de oída te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Al final él entiende el mensaje. Y sabemos al final, recibió mucho más de lo que tenía al principio. No se trató nunca de lo que tenía, sino se mantuvo, se orientó en esto, en que la fidelidad de un hombre, no de la riqueza, la fidelidad. Si todo lo perdiste por causa de Dios, miren, hermano, la salvación no tiene precio. Lo que no se puede comprar es el regalo más precioso, de no perder lo que Dios nos ha dado, que es nuestro contorno. Aparte de nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa, aún nuestros hermanos de la iglesia, mantener esto en un orden y tratar de no perder nada. Que el Señor nos ayude a mantener nuestra fidelidad a Dios. Que el Señor le bendiga ricamente y espero que esta palabra, fugazmente, rápidamente, le sea de gran utilidad. Dios le bendiga. Gracias, Pastor Pinto. Gracias damos al Señor por su palabra. Amén. Cantamos una alabanza más. Gracias, Pastor Omar. Cantamos una alabanza más y luego estamos recibiendo la palabra del Señor en esta noche. Que Dios pueda edificarnos, ayudarnos, bendecirnos a través de su palabra, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos cantando y alabando todos juntos al Señor.
ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Oh, 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 quiero estar en el lugar donde mi corazón quedó marcado por ti. Y mi corazón quedó atrapado. No pude salir. No consigo vivir lejos de tu amor. Desde ese momento mi corazón quedó ligado al tuyo y no pude más vivir sin tu amor. Yeah. Sin tu amor no puedo. En tu habitación mi corazón quedó atrapado por ti, amado, amado. Una cosa yo deseo y buscaré, mirarte cara a cara, mi amado y mi rey. Oh, contemplar tu belleza, disfrutar tu realidad, mi primer amor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Gracias damos al Señor esta noche. Gracias damos al Señor este privilegio. Estamos también saliendo en vivo en la iglesia el Facebook de la iglesia Jesús es mi salvación. Y damos gracias al Señor por esto también. Amén. Por cada uno de los hermanos, pastores que en esta noche nos acompañan. Oramos y pedimos que Dios continúe obrando y bendiciendo nuestras vidas y la vida de cada uno de nuestros hermanos. Amén. Dejamos al pastor Cabrera, que en esta noche nos va a continuar con este maravilloso palabras del Señor. Dios le bendiga, pastor Rodolfo. Gracias, que Dios también le bendiga a todos los que nos están escuchando aquí por el medio Zoom y aquellos que nos están viendo por el Facebook. Deseamos que Dios le esté bendiciendo maravillosamente. Estamos abordando el tema del llamado y el servicio. No creo que haya otra cosa más gloriosa, más sublime, de poder primero ser salvo y segundo, ser parte de aquellos llamados. Yo los separo, pero realmente para Dios no hay separación. Si tú eres un salvo, también eres un llamado para ejecutar, para funcionar en el don que Dios te ha dado. Pero es un grandísimo privilegio. Y a pesar de todo que estamos viviendo, Dios nos concede este privilegio de llegar a tantos lugares inimaginables. Solo la eternidad podrá revelar todo lo que Dios haya podido hacer en su gracia a través de este medio. Y deseamos que Dios bendiga a todos los que nos están escuchando y los que van a escuchar las grabaciones, porque seguirán allí en YouTube, en Facebook, y estará produciendo su efecto, lo que Dios quiere que produzca. Bien, hemos estado hablando de la comunión con Dios, que es una de las prioridades fundamentales para servir a Dios.
Luego estuvimos hablando sobre la comunión con la iglesia, ser parte de la vida de la iglesia, integrarnos en la iglesia y en la visión de la iglesia. Hemos estado hablando sobre la gran importancia de crecer, madurar como cristiano y también de crecer en equipo como un grupo que Dios realmente nos ha concedido esta gracia. Entonces, vamos a compartir en esta noche sobre el otro aspecto. Hemos estado mirando varios aspectos y uno de los aspectos fundamental, aparte del compromiso del que Dios nos habla, vamos a ir un poco atrás. Bien, hemos estado hablando de la intimidad con Dios, es importante el llamado específico que Dios nos da, el compromiso con la iglesia local y el crecimiento espiritual. Ahora tenemos otra condición importante, es reunir condiciones, reunir las condiciones. Disculpe, No cualquiera. disculpe, pastor, no sale completa Sí. su pantalla, sale como cerrado algunas partes. Bueno, voy a llegar hasta el principio y vamos a ver si podemos. Una mancha en el medio como que obstruye la visión. Sí, no la. Ahí está, pastor. Se fue. No se lo escucha, pastor, ¿eh? Rodolfo, no se te escucha nada. No sale la voz, pastor. Ahí silenció, no sé si silenció su micrófono. Bien, pastor va a salir y vuelve a entrar, mientras ahí aprovechamos, cantamos una alabanza con Jessica y Eddie, vamos a estar cantando, alabando al Señor, con unas alabanzas mientras el pastor puede volver a entrar. Amén. Cantamos, alabamos, glorificamos al Señor, dando gracias al Señor por este privilegio de poder estar en su presencia. Amén. Cantamos y alabamos al Señor.
Pastor, no sé si ya volvió a su... ¿Se escucha bien ahora? Ahí se lo escucha. Ahí está, perfecto, pastor. Ok, bien. Bien, estamos hablando sobre las condiciones para ejercer el ministerio. Y Pablo le escribe tanto en Timoteo como Tito, las exigencias. Yo solamente voy a colocar en esta noche la base del ministerio. Y la base del ministerio es una sola palabra, y que de allí está fundamentado todas las condiciones que Pablo está colocando. Esa la encontramos 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Esas son las condiciones que Pablo le escribe a Timoteo y luego se las repite, son las mismas, muy pequeña diferencia, están con Tito, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Específicamente en Tito la palabra clave está en el versículo 7, Tito 1, 7. Y volviendo a 1 Timoteo, la palabra clave la encontramos en el versículo 2, 3, 2. ¿Cuál es la base? No es una condición, quiero que me entienda, es la base. La condición viene después de esta base. ¿Y cuál es la base? Lo leo, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, esa palabra, irreprensible. Todos los que van a ejercer un ministerio de lideranza en la iglesia, sea pastor, sea anciano, sea un presbítero, sea un evangelista, sea lo que fuere, como líder, debe ser irreprensible. No debe tener absolutamente nada en que ser reprendido. La palabra irreprensible significa no tenga ninguna cosa en que ser acusado, no haya nada en que ser acusado. Lógicamente que otra cosa es cuando hay calumnia es otra cosa, pero la Biblia dice que debe tener tal integridad que no haya nada de que ser acusado. Esa palabra irreprensible se usaba para varias cosas antiguamente, y lo he colocado algunas veces este ejemplo. La palabra irreprensible es de aquellos cántaros que estaban en las puertas de la casa para los caminantes, los que caminaban en la ciudad y llegaban, le lavaban los pies los sirvientes. Entonces esos cántaros no tenían una manija donde agarrarlo. Esos eran cántaros que eran irreprensibles. ¿Por qué? Porque no hay de dónde agarrarlo. Esa palabra se usaba para esos cántaros. No hay de qué agarrarlo, no hay de qué acusarle. Y eso es lo que Pablo le escribe a Timoteo como a Tito, que el hombre de Dios sea verdaderamente irreprensible en todas las áreas de la vida, en todas las áreas. O sea, cuando usted mira la lista aquí, usted se va a encontrar básicamente 3 áreas importantes. La número 1 es el área espiritual, que sea irreprensible en lo espiritual, las condiciones que debe tener como un hombre de Dios. La segunda área importante es en la familia. También debe ser irreprensible en su familia. La tercer área tiene que ver con su carácter, con su relacionamiento con la gente, como su manera de actuar, cómo actuar. Entonces está esa relación, esas 3 cosas, la espiritual, la familiar y su carácter. ¿Cómo debe ser su carácter? Y luego encierra todas estas características el apóstol Pablo. La encierra de una manera diciéndole en el versículo 6 de 1 Timoteo 3,
él encierra toda esa característica y va cerrando esta serie para luego darle las condiciones de los diáconos. Pero en el capítulo 3, en el versículo 6, dice, no un neófito, no consagres a un neófito, no coloque las manos sobre un neófito. La palabra neófito, traducida literalmente como quiere decir esa palabra neófito, quiere decir un árbol verde, un árbol verde. Todavía no llegó a la madurez, todavía no llegó a ese estado de madurez. No coloques a alguien que todavía no ha madurado porque puede ser muy peligroso y es peligroso. Aquí nos coloca un peligro en el versículo 6 y él dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose se envanezca. ¿Por qué? Porque está en un lugar muy llamativo, muy importante. Entonces puede llegar a envanecerse. ¿Y qué ocurre? Caiga en la condenación del diablo. Quiere decir que el enemigo va a aprovechar y va a afectar porque se anticipó su ministerio y no debería ser ahora, sino más adelante. Esto es muy importante, que las condiciones es irreprensible, sea irreprensible. Muchas veces nosotros cometemos el error, y yo me incluyo, que por causa de la necesidad que tenemos, de la falta de obreros, Jesús dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Por qué? Porque están faltando obreros. Un creyente se hace de un ratito. Usted predica, se convierte, es un creyente, un salvo. Pero para ser de un creyente a un obrero lleva años. Ahí está la diferencia. Un creyente en un momento pasa de ser inconverso a creer, es salvo. Pero ahora pasar de creer a ser un obrero, un llamado de Dios, lleva muchos años. Y por causa de esa situación, en el impulso consagramos y consagramos, pero no tenemos en cuenta, por lo menos conmigo ha pasado, no tenemos en cuenta las condiciones que Dios pide. Y a la larga, tarde o temprano, eso te va a ser problema para ti. Va a ser un problema para tu ministerio y para la iglesia. Si la Biblia dice que no debe ser un neófito irreprensible, es porque tiene que ser así. Yo quiero que usted vuelva a la vista, si usted tiene su Biblia, allí en el versículo 2. Mira, quiero volver a leerlo porque es muy interesante la palabra que usa Pablo y que aparece varias veces en la Biblia, no muchas, pero varias. Dice, pero es necesario. Esa palabra, esa expresión no aparece muchas veces. Es necesario. Cuando en la Biblia te dice que es necesario, porque es necesario. Pareciera un juego de palabras, pero no es un juego de palabras, es contundente, es necesario. Ahora, ¿cuándo aparece esa palabra necesario? Es necesario. ¿Sabe por qué aparece esta palabra? Porque no se puede sustituir por otra palabra o por otra condición. No se puede sustituir esta palabra por otra palabra o por otra condición. Si la Biblia te dice que es necesario, es necesario. ¿Cuándo aparece esta palabra? Aparece varias veces. Una de ellas en la conversación de Jesús con Nicodemo. Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y si Jesús le dijo que era necesario para ser salvo, es necesario. No se puede sustituir. Es imposible de sustituir esa palabra o esa condición. Si la Biblia te dice que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino, es necesario, no hay otra alternativa, es la única. Es la única. Cuando en la Biblia aparece la palabra necesario, es la única condición
para ejercer lo que tienes que ejercer. O sea, cuando le habla a Nicodemo, es la única condición para ser salvo. No hay otra. No la obra, no las ofrendas, no el sacrificio. No, no, no. Eso no te salva. Lo que te salva es necesario nacer de nuevo. Y en este caso, es necesario que sea irreprensible. Y si la Biblia te dice que es necesario irreprensible, tiene que ser irreprensible. No se sustituye bajo otras cosas. Por muy bueno que sea, por muy elocuente que sea sus palabras, por muy carismático que sea, por muy buen ofrendador que ofrende, pero si es irreprensible, bien, están las condiciones, pero si no lo tiene, todas las otras cosas no alcanzan para reunir las condiciones de Dios, porque el fundamento es necesario. Es necesario eso, es muy, pero muy necesario. Por eso la iglesia va a llegar a tener un crédito de confianza, de respeto, cuando la iglesia coloque hombres de Dios con ese calibre. Ahora, la iglesia cae en descrédito, en incredulidad, cuando no tienen esas características. Y por eso la iglesia termina siendo una burla, una vergüenza ante la sociedad. Termina siendo una burla, una vergüenza y termina desacreditando lo que predica porque el nivel de líderes no está reuniendo las condiciones y eso está siendo pisoteado el evangelio. Termina siendo pisoteado el evangelio y es necesario que sea irreprensible. Esto es muy fundamental en la condición para ejercer el ministerio, para ejercer cualquier ministerio que Dios nos haya dado. Bien, ahora yo quiero agregarle otra cosa más, espero que salga. ¿Lo pueden ver? No, no se ve nada. No se ve nada. Bueno, lamentablemente hoy no podemos. No sé por qué, pero no podemos. Bien. La otra cosa, la que quería compartir, es sobre siervo líder. Grábese esta palabrita. Siervo líder. No líder siervo, sino siervo líder. ¿Por qué? Porque yo tengo que, primera cosa, ser un siervo para luego llegar a ser un líder. Y yo no puedo ser primero un líder para luego llegar a ser siervo. ¿Me está entendiendo? Está clarito. Debo aprender a ser un siervo. Y cuando nosotros vamos a elegir nuestros compañeros que nos van a acompañar en la visión, en la tarea, debemos tener compañeros que sean siervos y después líderes. Porque el siervo hace, el líder manda. El siervo hace, el líder manda. Entonces por eso es necesario ser siervo para luego llegar a ser líder. Pero el verdadero siervo trabaja. El líder simplemente ve y ordena. Ve y ordena. El siervo se humilla para solucionar problemas. El líder muchas veces es un problema. No es una solución, es un problema. Entonces, cuando no somos siervos, somos lo contrario. Y ahí está el problema. Ahora, ¿dónde yo saco todo eso? Podríamos tomar varios pasajes. Yo quiero darle primero unos ejemplos y luego vamos a ir a la Biblia. Y esto tiene que quedar en claro. Hermano, por favor,
Busquen compañeros que sean siervos, verdaderamente siervos. Ahora, dígame, ¿quién de nosotros puede dudar que Saúl era un líder? Saúl era un líder. ¿Pero qué tipo de líder? Orgulloso, muy orgulloso. Él nunca se arrepintió, nunca se humilló. Y si él hubiese sido un siervo, él se hubiese humillado, pero era un líder, pero era orgulloso. Y a veces en la iglesia tenemos esos tipos de líderes, soberbios, orgullosos, que nunca van a dar el brazo a torcer. Ellos no están equivocados, los otros sí, pero él no. Saúl era un líder, pero era orgulloso. Segunda característica de Saúl, negativa, claro. Saúl era un hombre que ambicionaba la fama. Y Jesús dejó en claro que aquellos que quieren ser importantes y querer tener fama tienen que ser siervos primero. Entonces, la primera cosa que debe tener un siervo es humildad. Pero Saúl no tenía humildad. ¿Recuerdan cuando las mujeres cantaban que David mató a sus miles y Saúl a sus miles? Entonces, ¿qué dijo? Le falta el reino, nada más. Él, aparte de ser orgulloso, de ser soberbio, él se intronizó en el trono para no largarlo más. Por eso dijo, ahora lo único que le falta el trono. ¿Y cuánto están intronizados en un ministerio, pero no lo están haciendo como Dios le manda? ¿Cuánto están ahí, pero no dejan entrar a otro? ¿Por qué? Porque ellos son un tronco, un impedimento para que otros lleguen. ¿Cuántos tenemos en esto? Entonces, por eso es importante de ser un siervo y luego un líder, pero primero tengo que ser un verdadero siervo, y Jesús habló mucho. Ahora, yo le dije que los líderes, en la iglesia hay líderes buenos y líderes malos. En la iglesia hay líderes buenos y líderes malos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para elegir y que Dios nos dé la dirección, que Dios nos dé la gracia de elegir los correctos, los que no nos causen problemas, los que no traigan tropiezo a la obra y que amen la obra del Señor y luchen en favor de la obra. Ahora yo quiero hablarle de algunos líderes. De algunos líderes que aparece en la Biblia y que estos líderes también fueron un problema. Usted puede memorizar cuántos líderes causaron problema en la obra del Señor. Por ejemplo, otro ejemplo que le doy. Dígame, Elí no era un líder. Elí era un líder, pero ¿era bueno o era malo? Más que malo, malísimo. Que cuando Dios manda al profeta le sentencia con 9 juicios, lo sentencia al rey, perdón, al sacerdote Elí. Era malo, era malísimo. Ahora la otra pregunta, ¿todos los reyes no eran líderes? Sí, eran líderes. ¿Y en el reino del norte hubo algún rey bueno? Ninguno. ¿Quién fue el primer rey del reino del norte? Jeroboam. ¿Y qué dice después de Jeroboam por 210 años? Después de Jeroboam, 210 años. Vinieron después de Jeroboam 18 reyes, 18. De esos 18, dice la Biblia, 15 dice la Biblia, hizo lo malo como Jeroboam. Así que el rey malo marca y deja malas marcas. Hizo lo malo. Cuando la Biblia está sintetizando la Biblia, los reyes, entre las frases que sintetiza es, hizo lo malo como el rey Jeroboam. Hizo lo malo como el rey Jeroboam. Es un líder. Y estos líderes lo tenemos en nuestras iglesias. Lo tenemos. Lamentablemente, fueron muchas veces errores de elección humana y no de elección divina. Fueron errores de elección humana y no de elección divina. Bien,
yo dije que quiero darle el ejemplo de, de estos que están, por ejemplo, si yo le hablara de Gadid, Aser, ¿usted sabe quiénes son estos? Si yo le hablara Paltí, ¿quiénes son estos? Ahora, si yo le hablo de Josué y Caleb, bueno, esto es lo que le acabé de mencionar, eso que usted no recuerda ni sabe quiénes son los 12 espías. Pero ¿de quién más recordamos? Los buenos, los malos no. Ni los tenemos en cuenta. Ni los tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué hacen estos 10 reyes, 10 espías negativos? 10 espías negativos. En el libro de Números, capítulo 13, número 13, voy a leer del versículo 31 en adelante, número 13. Mas los varones que subieron con él dijeron, ahí está el primer mensaje de los 10 espías. ¿Qué dijeron? No podemos. ¿Usted tiene algún ministro, algún colaborador que haya dicho no podemos? Vamos a hacer una campaña. No, no podemos. Vamos a ir a visitar. No, no podemos. Vamos a construir. No, no podemos. Son los negativos. No podemos. No podemos. Son los que ponen traba. Por eso no son siervos. No son siervos. Están ocupando un lugar que realmente no le corresponden y que en vez de traer esperanza y solución, trae conflictos. Trae conflictos. No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Más fuerte. Hablando humanamente, sí. Pero ¿quién está con ellos? Con el pueblo de Israel. ¿Quién está? Aquel que es más fuerte que los fuertes. ¿Quién está con ellos? Dios. Y dígame, ¿Dios va a ser derrotado por los más fuertes? No. Bajo ningún punto de vista. Entonces, el negativismo demuestra la incredulidad de aquellos líderes. Y para ser un buen líder, un buen siervo, debe ser una persona de fe. Versículo 32. El segundo aspecto negativo de estos 10. Hablaron mal entre los hijos de Israel. Yo no sé cómo calificar esta expresión. Hablaron mal. ¿Cómo usted la calificaría esta expresión? Hablaron mal. Hablaron mal. Yo la calificaría negativos y chismosos. Porque los chismosos hablan mal de todo el mundo. Y ellos son los mejores. Entonces ellos eran negativistas y lo único que tenían para transmitir es un mensaje negativo. Negativo. Está bien que no ilusionemos la gente, que no le hablemos de fantasías que nunca van a llegar, de ilusiones, de prosperidad, de que nunca van a tener, pero tampoco no nos vayamos al otro extremo. No nos vayamos al otro extremo de que todo es malo, todo negativo, porque ahí también está tan mal. Está tan mal como aquel que está haciendo ilusionar a la gente y que le está dando un mensaje humanista, emocional y nada más. Los dos extremos son malos, son muy malos. Entonces tengo que tener el equilibrio, porque
Vaya que hay gente extrema que le hace creer a la gente lo que no va a llegar, pero también lo otro que todo es malo, todo negativo, todo ruin. No, no, no. Y le digo que de los dos extremos hay predicadores. De los dos extremos hay predicadores. Entonces hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, y escuche lo que le dijeron. La tierra por donde pasamos para reconocer, mire el primer informe que le da, es tierra que traga a sus moradores. Yo quiero que usted me acompañe. Yo voy a hacer un análisis del mensaje que ellos dieron. Vamos a hacer un análisis y vamos a mirar tres cosas del mensaje de ellos. Primera cosa que dijeron, traga a los hombres. Vamos a mirar. Leo de nuevo el versículo 32. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra y habían reconocido la tierra. La tierra por donde pasamos para reconocer. Primer mensaje, es tierra que traga a sus moradores. Segundo mensaje, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Dos mensajes, ya van dos mensajes. Primero, traga a los hombres, luego son mensajes de gran estatura. Tercer mensaje. El tercer mensaje, también vimos allí gigante, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Tercer mensaje, hay gigantes y está la raza de los hijos de Anac. Cuarto mensaje, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Langosta, somos una langosta. Entonces, el mensaje tiene cuatro verdades o cuatro tópicos, no verdades, sino tópicos, cuatro ítems. Se lo repito, los cuatro ítems. Es allí una tierra que traga a los hombres, es donde la tierra que vimos son hombres de gran estatura, los que vimos allí son raza de gigantes, y para ellos nosotros éramos como langosta. Ahora, analicemos esto. Analicemos fríamente este mensaje, que este mensaje es muy categórico, muy categórico. ¿Por qué? Porque si usted lee el capítulo 14 va a ver los efectos del mensaje, los efectos. Y luego por el efecto del mensaje Dios actuó. ¿Y qué Dios dijo? Van a dar vuelta 40 años. Quiere decir que este mensaje, el resultado de este mensaje negativista, produjo efecto en el pueblo y Dios reaccionó. Y Dios dijo, 40 años van a dar vuelta. Entonces, por eso, todos los que van a ejercer un ministerio, tengan mucho cuidado con lo que van a hablar. Oren mucho. Busquen la dirección de Dios. Busquen la dirección de Dios. Pero vamos a analizar este mensaje. Y yo quiero simplemente dar una respuesta a cada uno de estos ítems. A cada uno de estos ítems. ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? Ok. Bien. Entonces la primera cosa dice, pasamos y reconocimos la tierra que traga a sus moradores. ¿Verdad o mentira? Mentira. No traga a nadie. Ya mintieron. Mintieron. Bien, en la primera es una mentira. También vimos allí gigantes. Perdón, en el versículo 32. En medio de ellas son hombres de gran estatura. Pueblo que vimos en medio de ellos son de gran estatura. Yo le voy a agregar un tercer ítem, ¿verdad? Mentira y exageración. ¿Qué hay aquí? Aquí hay exageración, no son todos, es un grupo. ¿Pero para qué lo exageran? Para el mal. Entonces, la primera es mentira. La segunda es una exageración, porque no son todos gigantes, es un grupo de los gigantes. Una exageración. La tercera, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Eso es verdad. Entonces, mire el mensaje.
mentira, exageración, verdad. Un poco de todo tenía, ¿eh? Un poco de todo. Y ahora, el último mensaje. Y el último mensaje, esto es tremendo. Tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque el mensaje dice, y éramos nosotros. A nuestro parecer, a nosotros nos parecíamos, opinamos nosotros, como langosta. Nos sentimos como langosta. Pero mire lo que dice ahora. Y así le parecíamos a ellos. Entonces no era solamente que nosotros nos veíamos como langosta, ellos nos miraban como langosta. Y cuando dice langosta es un insecto comestible. Entonces nos miraron como para comernos. Ahora, ¿qué es esto? Esto es imaginación. Ellos se imaginaron. ¿Y qué es? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿O exageración? Yo la colocaría en el lugar de mentira. ¿Cómo yo voy a saber lo que ellos están pensando de nosotros? Y ellos dice, y para ellos nosotros éramos langosta. Déjenme decirles que estos 10 espías tenían mente de langosta. Era muy pequeña su mente. Porque ellos miraban la lucha, pero no miraban quién está a su lado. Y el que estaba a su lado era el Todopoderoso. Pero por causa de esos 4 ítems de su mensaje, esos 4 ítems, tuvieron que dar vuelta 40 años más. 4 años más. ¿Estos qué eran? Líderes. Eran líderes. Fueron buscados entre las tribus, uno de cada uno que vaya a representar y que vaya a ver todo lo que Dios había prometido, si realmente es así o no es así. Entonces, el mensaje de ello no es simplemente si es verdad, si es mentira o imaginario. Acá viene el asunto. Pusieron en duda la palabra de Dios. Entonces pusieron en duda la palabra de Dios. Ellos no creyeron a lo que Dios les estaba prometiendo. Lo colocaron en una posición de duda y más que de duda, Dios nos está mintiendo. Dios nos está mintiendo. Entonces, cuando analizamos profundamente esto es mucho más serio. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, pero no solamente cuando hablamos, sino tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida. ¿Cómo ejercemos el ministerio que Dios nos da? ¿Cómo lo ejerzo? ¿Qué yo estoy haciendo para el bien de la obra de Dios? Para el bien de la obra. Entonces la pregunta, ¿soy un siervo líder o soy un líder nada más? Porque el líder simplemente ordena, aparece, busca honra, busca gloria. Pero con el siervo es todo lo contrario. Él no simplemente aparece, sino se humilla y toda la gloria se la da a Dios. Toda la gloria le da a Dios. Entonces, debemos aprender, antes de ejercer el ministerio, ser siervo y llegar a ser un liderazgo bíblico, no un liderazgo que nos ofrecen los libros seculares, los que nos ofrecen en YouTube y en todo lugar para estos proyectos de liderazgo. No, no, no. El verdadero liderazgo bíblico. Y el liderazgo bíblico, Jesús lo resume de la siguiente manera, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Y vamos a buscar ese texto, quiero leerle, y quiero que pensemos muy seriamente, pensemos cada uno, qué tipo de líder yo soy, qué tipo de ejemplo yo soy. En el capítulo 10, Jesús le dice a ellos qué tipo de líder es Jesús. En el capítulo 10,
Versículo 42 le dice, mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernante de las naciones se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ella potestad, autoridad? ¿Y qué le dice Jesús? Pero no será así entre vosotros. Ustedes no van a ejercer el dominio, la autoridad, para dominar gente, para esclavizar, para hacer lo que se le dé las ganas. No, con ustedes no será así. Porque el que quiere hacerse grande, ¿qué tiene que ser entre vosotros? Siervo. Entonces, por eso, antes de ser líder, tiene que ser siervo. Tiene que ser un siervo, tiene que servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesús no vino para ser servido, sino para servir, y no solamente servir, sino dar su vida en rescate de muchos. Entonces, podríamos decorrer por toda la Biblia, mirando líderes buenos y líderes malos. Y ustedes van a ver que todos los líderes malos arruinaron mucha gente. Y le digo algo más. No me gusta, pero tengo que decirlo. Los líderes malos son los que llevan al fracaso a la iglesia, los que llevan a la ruina la obra de Dios, no los líderes buenos, los líderes malos. Todos los líderes malos siempre trajeron lágrima y dolor al pueblo. Y como ya te mencioné, un Elí, él nunca fue un buen líder. De tal manera, fue tan malo Elí, que le robaron el arca. Y que cuando le robaron el arca, mataron a sus hijos. Y una de sus nueras estaba encinta y dio a luz y le puso el nombre Icabod, quiere decir, traspasada la gloria o sin gloria. ¿Y cuánto tiempo estuvo sin gloria? Más o menos 73 a 76 años estuvo Israel sin gloria. ¿Por qué? Por un líder malo. Un líder realmente malo. Se da cuenta de la ruina que llevan los líderes, pero no es una ruinita de unos días, años. 73 a 76 años sin el arca. ¿Y qué podemos hablar de otros líderes como Acab? No solamente su lideranza, sino su descendencia. Llevó al pueblo a tener hambre, miseria, ruina. Líder malo. Y tantos otros líderes malos. Que Dios nos dé la gracia de ser líderes buenos. Y ser un líder bueno que hace todo lo contrario que un malo. Y un líder bueno es Nehemías. Nehemías se humilla. Nehemías ora. Nehemías tiene sensibilidad. Ahora, el detalle de un líder malo, usted lo ve en las luchas. En las luchas, el líder malo se ve quién él es. Por eso usted lo ve a los 10 espías. Cuando vuelven, ¿qué traen? Mala noticia. Y así sucesivamente, cada uno en la hora difícil se veía los frutos de los líderes malos. ¿Y cuándo se ve el fruto del líder bueno? Nehemías. Y Nehemías tuvo lucha desde el comienzo hasta el fin. Desde que comenzó su ministerio hasta que terminó de hacer el muro. Todo. Lea Nehemías. Lea Nehemías capítulo 2, allí en la parte final, se levantaron los enemigos. Lea. En el capítulo 3, los grandes no lo quisieron apoyar y no hicieron nada. Capítulo 4, los enemigos se levantaron y lo iban a destruir. En el capítulo 6, los enemigos se le invitan para que vayan a ONU, para parar la obra y frenar la obra. Vez tras vez,
tuvo enemigos, que de una de otra manera, hasta el final. ¿Pero qué? Pero siguió adelante. Siguió adelante. ¿Y sabe lo que les dijo? ¿Qué respuesta le dio Nehemías a sus enemigos en el capítulo 2? Les da, ustedes no tienen parte ni arte en esto. Jehová está con nosotros, va a prosperar lo que hacemos. Y cuando los invitaron, ¿sabe lo que le dijo? Yo estoy en una gran obra. Ahí está la diferencia entre un líder siervo o un siervo líder. Hay una gran diferencia. Que Dios nos coloque la mentalidad de siervo. La mentalidad de siervo. Y que el líder se enorgullece de la posición, el siervo se humilla y sabe quién lo eligió. Por eso Jesús le dice, yo os elegí a vosotros. Es una gran bendición de que estemos dentro de esta tarea tan importante y tan gloriosa que es predicar la palabra y hacerlo fidedignamente. Oramos, querido Dios, gracias por esta noche. Permítenos ser verdaderamente siervos tuyos. Tú nos llamaste para servir, no para ser servido. Nos llamaste para cumplir una gran tarea. Coloca esto en nuestra cabeza, coloca en nuestro espíritu, coloca en todo nuestro ser para que te sirvamos. Bendice a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermano. Amén. Preciosa palabra para meditar y reflexionar. Tratamos una alabanza cortita y si algún hermano quiere hacer alguna pregunta, dejamos ahí rápidamente que puedan preguntar. Cantamos una alabanza. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hacen ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. Y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame, enamórame. Enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor.
podamos enamorarnos del Señor y de su obra, para que podamos trabajar con eficacia. Dejo algunas preguntas, Pastor Omar, Pastor Ricardo, si quieren hacer alguna pregunta, los hermanos, que podamos preguntar. No, Pastor, buenas noches. Sí. Pastor, buenas noches. Una consulta. Como siervo, ¿no es cierto? Cuando uno no está de acuerdo con su líder, ¿qué se recomienda? ¿El silencio? ¿O seguir trabajando y orando y esperar? Es una consulta. No me ha pasado, pero puede llegar a pasar. Esperemos que nunca te pase. Clamamos que sea correcto. Lo que tiene que quedar bien en claro, ¿cuál es la visión? ¿A dónde quiere llegar la iglesia? Y Dios se la revela a sus líderes. Y cuando la tienen claro, marchan juntos hacia esa dirección, hacia esa tarea. Entonces, por eso no va a haber problema, pero tenemos que tener en claro a dónde marcha la iglesia, hacia dónde nos dirigimos. Todo líder debe tener muy en claro a dónde Dios quiere llevarnos. No el cielo, no, el cielo es después de la muerte, acá en la tierra. Hacia dónde queremos llegar. Y sobre eso, el líder con sus colaboradores deben trabajar para apoyar, porque cada uno tiene un llamado particular. Tiene un llamado particular, pero no aparte del cuerpo. Está dentro del cuerpo para edificar el cuerpo y marchar hacia esa lideranza o hacia ese proyecto. Por eso me parece que la primera cosa fundamental, tener en claro a dónde vamos a dirigirnos. Entonces nunca va a haber problema, no va a haber ningún inconveniente con la lideranza ni con la iglesia. Van a marchar bajo esa visión clara. Pastor, yo tenía una pregunta. ¿Qué sucede cuando uno recibe una orden de un líder, pero el Espíritu Santo personalmente te direcciona a otra cosa? ¿Qué es lo que a uno le corresponde hacer cuando el hombre da cierta orden, pero uno tiene la seguridad y la claridad que el Espíritu Santo te está dando otra orden? Cuando, o sea, es un momento de mucha presión porque uno sabe que uno tiene que respetar a su autoridad. Pero ¿qué hacemos en ese momento, pastor, en que el Espíritu Santo te marca otra cosa o te habla otra cosa, pero el hombre te pone la traba o te dice que no o te frena? ¿Qué hacer en ese momento? Cuando uno tiene la seguridad que es el Espíritu Santo que a uno le está hablando. Esa era mi pregunta, pastor. Creo que lo que tenés que hacer es hablar con el líder y explicarle lo que estás sintiendo, lo que crees que realmente es del Espíritu de Dios y que según, si estás bien segura, bien clara que es la voluntad de Dios, explica por qué tener la seguridad que es de Dios. No simplemente tengo seguridad, no, ¿por qué tengo la seguridad que es de Dios? ¿Cómo puedo confirmar que realmente Dios me habló, que Dios me está dirigiendo? Yo creo que si es un siervo de Dios, te va a escuchar y va a llegar a un acuerdo. Ahora, si no es un siervo, va a haber un conflicto, pero tiene que tener muy, muy en claro realmente qué es la voluntad de Dios y hablar con David. Lamentablemente, por ejemplo, Saúl lo persiguió y lo quiso matar 10 veces. Y todo lo que hacía Saúl era contrario a la voluntad de Dios. Pero David jamás le dejó de faltar la honra y el respeto, y hasta el último lo consideró el ungido de Dios. El ungido de Dios. Inclusive cuando muere, él reconoce que ha muerto, ha fallecido uno de los grandes ungidos de Dios. Nunca faltar el respeto, simplemente con toda amabilidad
dialogar con el líder y hacerle entender que Dios está poniendo otra cosa en tu corazón. Pastor, y en el momento perdón, en el caso de que aún esa persona, ese líder no lo comprenda o siga firme en su posición, la pregunta sería, ¿yo pasaría a estar en rebeldía o en desobediencia si me sujeto a su voluntad, si me sujeto a lo que él dice, o pasaría a estar en rebeldía y desobediencia si decido desobedecer al Señor, por lo que Él me está hablando? ¿Se entiende, no? Que uno Sí, dice, sí. ok, bueno, el Señor me está diciendo esto, pero termino pecando si desobedezco a lo que el líder me está diciendo. Entonces es un momento que decir, ¿a quién desobedezco y a quién obedezco? ¿Se entiende, no? Sí, sí. Yo creo que el punto de partida es que vos tengas muy seguro que es la voluntad de Dios, porque Dios nunca permite una cosa de esa. Dios nunca permite. Si realmente es un líder y está dirigido por el Espíritu, nunca va a ocurrir esas cosas. Que tú digas una cosa y que el líder diga otra. Eso jamás va a ocurrir. Tiene que estar muy mal el líder. Tiene que estar muy, pero muy mal. Tiene que estar desviado y caído ya. Para que tú digas una cosa y el líder diga otra. Ya tiene que estar caído, realmente. Es la única manera. Pedro le quisieron prohibir que predique el Evangelio y dijo, no, nosotros mejor obedecer a Dios que a los hombres. Vamos a obedecer a Dios. Pero por eso, yo vuelvo a insistir, tiene que estar muy, pero muy segura que es la voluntad de Dios. Porque Dios no permite esos conflictos, Dios no crea esos conflictos. Dios no crea esos conflictos en la iglesia. La única manera que el líder esté caído, esté totalmente caído fuera de la voluntad de Dios y que no escuche más la voz de Dios y que no pueda entender. Eso hubo un caso en la Biblia, y ese caso era Elí. Samuel escuchó la voz de Dios y Elí no entendía nada ni sabía nada. Pero el que escuchó la voz de Dios fue Samuel. Y entonces Elí se dio cuenta, no, Dios lo está llamando al muchacho. Pero vuelvo a insistirte, tiene que estar realmente muy mal el líder para que esté en contradicción con la voluntad de Dios. Tiene que estar mal. Ya tiene que estar realmente caído. Gracias, pastor, quedó muy clara su respuesta. Pastor, eu creio assim, ó, que realmente seu líder está na direção de Deus, o Espírito não vai entrar em contradição, dizendo Seguro. para No, seguro. Seguro. dizendo para desobedecer ou criar outra coisa assim, para seguir outra coisa, porque a menos que seja algo contra a própria palavra. Daí o Espírito Santo fala com a pessoa. Ah, no, es claro. La palabra es imposible contradecir. Impossível. Mas aí ele não entra em contradição se o líder, como o pastor falou, está na direção divina de Deus. Sí. Eu entendo assim, né? No, es claro, es así. Es así. Si él está en comunión con Dios, en la dirección de Dios y bajo la palabra, porque ahí también tiene que medir lo que yo escucho como líder y lo que el miembro escucha. ¿Qué es lo que está? ¿Está en la palabra de Dios? ¿La Biblia lo aprueba? Porque puede ser que el miembro venga con alguna cosa totalmente fuera de la Biblia. Entonces ya no hay nada que discutir, está fuera de la Biblia y no hay nada que decir que Dios le ha dicho, si no es un sentimiento personal. Pero si el líder está bajo la dirección del Espíritu, en comunión con el Espíritu, nunca va a haber contrariedad. Alguien tiene que estar mal. ¿El líder o el que recibió la revelación? Alguien está mal, porque Dios no puede dar dos direcciones diferentes. Alguien está mal, alguien está equivocado, alguien está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Esto sería como un ejemplo, pastor, como María con Moisés, ¿no? También, sí, exactamente. Cuando María dijo que Dios no puede hablar por boca de nosotros. Sí. Ahí ya María quería meterse donde Dios no le metió. Quería colocarse al nivel de Moisés y ser como Moisés. Y Dios había puesto a Moisés y no a María. Y lo mismo ocurrió con los de Coré también. Pastor, una pregunta. Dice, obedeced a vuestros pastores.
el tema es que a veces la visión puede ser diferente y se puede tomar como a veces el líder, como explicó usted muy bien, que es más líder que siervo en cuanto al resto. ¿En cuánto tiene que sujetarse a esa dirección o a esa nueva camino que toma el líder, más líder que siervo? Porque dice estar sujeto en todo, porque si uno no se sujeta, estaría como en rebeldía ante su pastor. Lógicamente que hay un texto que hay que verlo bajo el contexto y bajo toda la Biblia, porque yo debo estar sujeto en todo lo que esté en la Biblia. Si el líder no me dice lo contrario de la Biblia, no tengo por qué, ni estoy pecando, no estoy pecando, sino por lo contrario, estaría pecando si desobedezco la palabra, porque la palabra es sobre el líder, no el líder sobre la palabra. Sobre el líder está la palabra, eso es claro. Tengo que obedecer la palabra. Sí, sí, por eso mismo, eso lo tengo en claro, que la palabra sobre todo, y no estoy hablando de error doctrinal o de palabra. Yo le hablé de diferencias en visiones. No, vuelvo a decir lo mismo. Dios da una visión clara, una visión a la iglesia, no le da dos visiones. Dios le da una sola visión a la iglesia. Alguien tiene que estar equivocado, alguien está fuera de foco si no tiene la visión de Dios. Porque Dios nunca va a poner una visión, una así y otra ahí, por el antojo de una visión. Si la visión es de Dios, es de Dios. No es otra cosa, no es una invención. Y la visión es clara, siempre es clara. Dios no deja en duda a nadie. Todas las veces que Dios le dio una visión a un hombre, a cualquiera que sea, fue clara, muy clara. Nunca le dejó duda, ni a Gedeón le dejó en duda. A pesar que le pidió confirmación de todos los lados, lo dejó bien en claro. Cuando Dios llama a alguien, lo deja bien, pero bien clarito. No puede haber dos visiones diferentes. No. No puede haber dos visiones contrarias o paralelas. Siempre es una visión, es una sola. Pastor, disculpe, una última pregunta. Ya que, bueno, estamos hablando un poco del ser guiados por el Espíritu Santo. En el caso este que estamos viviendo, que está viviendo la iglesia de tiempos de pandemia, ¿qué hacer uno cuando, si bien tenemos una orden dada por el gobierno, pero el Espíritu Santo te incita o te mueve a quizás traspasar esa ley puesta por ellos? Nosotros nos podemos tomar de la palabra que Jesús sabemos que cuando aún mismo la sociedad decía que uno tenía que estar lejos de los leprosos y no tocarlos y demás, Jesús transgredía esa ley dada por el gobierno. Nosotros podemos tomarnos de eso para decir, en el momento que el Espíritu Santo, un ejemplo dar, ¿no? El Espíritu Santo me da que yo vaya a abrazar a una persona, ¿no? Y yo sé que a mí la ley me dice que no debo en la iglesia tocar a la gente, ni esto y lo otro. ¿Qué hago en ese momento? ¿Puedo transgredir esa ley porque el Espíritu Santo me está moviendo a que esa persona necesita un abrazo? Y el Espíritu Santo le quiere dar un abrazo. ¿Qué hago en ese momento? ¿Transgredo la ley o qué es lo que considera que estaría bien? Si no tiene COVID, abrazale. Si no, si no tiene COVID, abrazale, si no te va a contagiar. El Señor Jesús era el Señor. Y él tenía la autoridad el santo convertía al pecador en santo. Por eso él tocaba al leproso y el leproso quedaba limpio. Es que Jesús es Jesús. Y cuando Jesús tocaba a alguien, las cosas cambiaban. Por eso es Jesús. Pero eso tenés que verlo muy en el contexto, en el sentido de que si es un abrazo, para mí no habría problema. Pero ahora traspasar y decir, no dice que no nos reunamos y nos reunimos, ahí yo no podría jugarme por eso, porque después habría consecuencias
Y esto denigraría la iglesia, denigraría la iglesia. No tengo cómo agarrarme para confirmar, no, yo me voy a reunir igual y voy a desobedecer. Claro. No. Ahí ya Claro, no estoy. esos pequeños detalles, ¿entiende? No a que vamos a hacer una reunión masiva y demás, sino esos pequeños detalles en los que quizás cuando estamos reunidos y demás. Pues no hay Ok. problema. Para mí no hay problema. Para mí no hay problema. Pastor Ávila creo que levantó la mano Ah, para no. preguntar. Una pregunta para el pastor Rodolfo. Tuve una situación donde yo tomé una determinación. Quiero que usted me diga si fue lo correcto o no. Yo tuve paz en mi corazón después de haberlo tomado, ¿no? Bueno, dábamos cursos de discipulado y me correspondía dar un módulo en el cual yo hablé en un tema, dando un ejemplo, una experiencia personal, y el pastor después con el tiempo me llama y me pregunta si esto lo había dicho yo y lo había enseñado en el módulo. Y yo le dije que sí, le di el contexto y le pregunté si estaba mal, si lo había enseñado mal. Y me dijo que no, que estaba correcto, pero que la próxima vez que dé el módulo, obvie esa parte y no la dé. Y yo cuando di nuevamente el módulo, lo que me dijo el pastor, a esa parte la obvié y no la di, por obediencia a lo que él me había pedido. Reconociéndome que no estaba mal, pero prefería él no dar esa parte de la charla. Uh-huh. ¿Estuvo bien lo que hice? Sí, no? Sí. Yo, dependiendo lo que, pero no te voy a preguntar tampoco, pero creería que sí, está bien. Está bien, para evitar conflictos, está bien. Excepto cuando hay una dirección específica de Dios, que tenés que ir, tenés que hacer, tenés que decir, es específica. Ahí ya cambia, ¿viste? Ahí ya cambia. Bien, gracias. Sí, sí. Por ejemplo, recuerdo el testimonio hace 2 domingos atrás de un muchacho que estuvo con nosotros, que es un Gedeón, un Silca. Dios le llevó a un hermano al hospital y no a terapia. Y los médicos le decían, no, ¿cómo va a entrar? Es imposible. Ni los familiares dicen, mire, si usted no me deja entrar, usted es responsable. Yo obedecí a Dios y vine. Ahora, si esta persona parte sin ser salva, usted es responsable. Y eso le hizo cambiar de parecer, le dejó pasar y le predicó y predicó a todos los que estaban en terapia, y ahí, hoy en día, todos le abren la puerta. Dice, fulano y tal, no, abre la puerta, no importa si horario o no es horario, no hay problema, pero a él déjelo no entrar. Realmente Dios lo llevó, Dios lo dirigió y Dios lo cuidó y Dios le respaldó. Es una dirección clara de Dios, muy clarita de Dios. A eso voy cuando uno tiene una dirección de Dios. Sí, hermano. Bien. Si el pastor da una orden al líder, ¿sí? El pastor da una orden al líder. Sí. Y el líder no la cumple y el siervo se siente incómodo porque está el líder y no lo puede pasar al líder, porque está ordenado por el pastor. Sí. ¿Qué pasa? Está en desobediencia. ¿Y qué hace el siervo? Y le tendría paciencia por algún tiempo y después tendría que ejecutar. Porque si él no obedece, él no es digno de esa posición. No merece esa posición, no es digno. Si no se somete en una orden, entonces menos él va a ejercer autoridad, no puede ejercer. Porque si él no obedece, no puede ejercer autoridad. Y esto ¿sabe lo que es? Yo he leído un libro y se lo recomiendo, Autoridad Espiritual, de Watchman Nee, Autoridad Espiritual, de Watchman Nee. Él menciona que los que no se someten bajo la autoridad no tienen autoridad. Los que no se someten a autoridad no tienen autoridad. Y muchas veces no tienen autoridad contra demonios porque ellos no están bajo autoridad en obediencia. Entonces es muy importante, es tremendo. Un día tal vez podríamos hablar esta importancia de la autoridad establecida por Dios, cómo Dios la respalda, cómo Dios la cuida. Es tremendo en la Biblia la autoridad.
Aunque el líder esté caído, pero yo no soy quien para sacar, yo no soy, es Dios quien lo saca. Por eso David nunca sacó a Saúl y tuvo oportunidad de matarlo y no lo mató. La autoridad, Dios respalda la autoridad. Y si ese líder que está bajo mi autoridad no me obedece, vamos a tenerle paciencia, vamos a soportar. Pero si otra vez no desobedece y desobedece, él no es digno de estar en ese cargo. Hay tela para cortar, me parece que hoy. Sí, sí, sí. Si algún hermano más quiere hacer alguna otra pregunta, si no, estamos orando. No sé si el pastor Omar quería decir algo. Hoy al comienzo me pareció que iba a preguntar algo o no. No, era eso nomás lo que sobre María y Moisés. Pero con lo que dijo el pastor, bueno, una tareita más o menos para nosotros. No, está todo claro, pastor. Claro que sí, así es. Aunque es doloroso muchas veces, pero es lo que manda el Señor, no lo que me dicta el hombre, ¿no? El Señor dice de esa forma. Y es muy doloroso para los líderes, o sea, los pastores, cuando tenemos personas bajo nuestra autoridad y que ellos te desobedecen, como mirándote y diciendo, no, ¿qué le importa? No, no importa, no tengo que obedecerle. Es muy doloroso, no por la desobediencia, sino por la actitud y el resultado de lo que va a venir sobre esa persona. La actitud y el resultado. Porque no es cuestión simplemente de desobedecer y yo hago lo que quiero y te digo algo más, porque hay personas a veces con dinero en la iglesia creen que tienen autoridad para hacer lo que quieren, pero no porque tengan dinero o aporten y hagan esto y hagan aquello, van a hacer lo que quieren. No, no, hay una autoridad que hay que respetar, hay que honrar, hay que valorar. Y por eso la Biblia dice que debemos estar sujetos, porque Dios habla al líder. Cuando Dios iba a destruir los amalecitas, Dios le dijo a Moisés, dile a Josué que voy a raer de la tierra a los amalecitas. La pregunta que yo hago, ¿no podía Dios haber hablado directo con Josué? Sí, pero ¿qué hizo? Dios respetó la autoridad y Dios le dijo, Moisés, dile a Josué. ¿A quién Dios le habla? A la cabeza. ¿Y a quién Moisés? A su súbdito. Dios siempre habla a la cabeza. Por eso digo, si la cabeza no oye, es porque está mal. En el caso de Elí ya no oía más. Ya Dios no habla más. Saúl también dice, ya Dios no me habla más, ni por mí, ni tú mí. Dios no me habla. Dios, cuando estoy mal, Dios no habla. Dios no habla. Amén. Oremos que el Señor siga obrando y siga hablando y que Dios pueda estar obrando también en los obreros, pastores y bueno, y en cada uno de nosotros, ¿no? A medida que vamos comprendiendo y entendiendo lo que realmente el Señor nos habla, nos muestra. Creo que todas estas palabras que el Señor nos está hablando en estos últimos tiempos es precisamente eso, ir afirmando y confirmando, y bueno, ir corrigiendo también aquellas cosas que hay que corregir en cada uno de nosotros. Porque creo que como hombres, como humanos que somos, justamente se hablaba de la humildad y uno poder ir aplicando la enseñanza a cada una de nuestras vidas para que el Señor realmente sea el que se glorifique en cada uno de nosotros. Así que, bueno, creo que podemos orar. No sé si el pastor quiere agregar algo más, Pastor Cabrera. No, está bien, perfecto. Oramos entonces al Señor dando gracias por esta edificante noche y que el Señor continúe obrando y que el Señor siga glorificándose en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias, muchas gracias en esta noche por esta bendición tan grande
de poder recibir tu palabra, Señor, de poder edificarnos en ella, y que tu palabra pueda obrar en cada vida, en cada corazón, Señor, de los presentes y de los que van a estar oyendo, y de aquellos que están oyendo y no están, Señor, en el Zoom, pero están oyendo, Señor, a través del Facebook, aquellos que van a estar oyendo, Señor, a través de YouTube también, donde creemos que tú vas a seguir obrando y bendiciendo las vidas y los corazones. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, por esta palabra tan edificante, y oramos también por tus siervos, Señor, que sigas enriqueciéndolos, Señor, para que él a su vez pueda enriquecernos a nosotros también. Te agradecemos por todo, Señor, y pedimos una noche bendecida, Señor, y un buen descanso a cada uno de mis hermanos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.